hacer hoy día el tema de números primos rapidito, ¿sí? Un resumen de la teoría, de algunos conceptos importantes, ¿ya? Para luego empezar a ver los ejercicios, pues, y practicar esta teoría, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde se encuentran los números primos? Dentro de la clasificación de los números enteros positivos, según su cantidad de divisores. Es lo que vamos a empezar a explicar rapidito, ¿no? Unos 2, 3 conceptitos y empezamos con los problemas. Vamos a colocar aquí, ¿no? ¿Sí? Clasificación de los enteros positivos según su cantidad de divisores, ¿no? Según su cantidad de divisores. Según su cantidad de divisores, los números, ¿sí?, enteros positivos se clasifican en número 1, números simples. Acuérdese bien de ese nombre, ¿ya? Oye, acuérdate, ¿ya? Después cuando vamos a los problemas, ¿qué era simple, profe? Presta atención siempre a la teoría. Números simples. ¿A quiénes les llamamos números simples? Les llamamos números simples a aquellos números que tienen uno o dos divisores. Ah, ya vamos a indicarlo entonces acá, ¿no? Los números simples tienen, ¿sí?, uno o dos divisores. Ya está. Acá a continuación colocamos así, ¿no? Se dividen a su vez los números simples en... Vamos a colocar letra A. La unidad. La unidad, o sea, el 1, pues, ¿no? El 1. O sea, ¿quiere decir que el 1 es un número simple, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un divisor. Porque tiene exactamente un divisor. Y todos los números que tienen uno o dos divisores se les llama números simples. Esa es la clasificación, ¿ya? Ah, ya. Estamos. Y a continuación colocamos, y aquí se ubican lo que nosotros comúnmente llamamos como números primos, ¿no? ¿Sí? Los números primos absolutos. Hablar de números primos absolutos es hablar, ¿no?, de lo que nosotros denominamos de manera práctica los números primos. Decir números primos absolutos es equivalente a decir simplemente los números primos. ¿Correcto? Los números primos absolutos tienen exactamente dos divisores. Vale resaltar que estos divisores son diferentes, pues, ¿no? Para que no te vayas a confundir con el 1, que es primo. 1 no es primo, ¿no? Tienen dos divisores. La unidad y el propio número, ¿no? Ya está. Dos divisores exactamente. ¿Listo? Ejemplo de números primos. Coloquemos los primeros números primos. Presta atención a esta parte. Profe, todos sabemos los números primos. ¿Quiénes son? Los primeros números primos. ¿Quién es el primer número primo? El 2. Recordar que el 2 es el único número primo par. ¿Por qué el 2 es primo? Porque tiene dos divisores. Cumple con la definición. El 1 y el 2. La unidad y el propio número. El siguiente número primo es el 3. Porque tiene dos divisores, ¿no? El 1 y el 3. Y aquí un concepto importante, ¿ya? Como un datito. Los números primos 2 y 3 son los únicos que representan números consecutivos. O sea, el 2 y el 3 son los únicos números primos, ¿sí? Obviamente primos absolutos, ¿no? Que tienen, ¿sí? O que representan o son números consecutivos. Números consecutivos. Luego sigue el 5, luego sigue el 7, el 11, el 13, 17, 19, y así sucesivamente. Hay infinitos.
¿Ya? Muy bien. Y luego el otro grupo de números enteros positivos serían los números compuestos. ¿A qué le llamamos nosotros números compuestos? Aquellos números que no son simples, pues, ¿no? Es decir, tienen más de 2 divisores. Si los números simples tienen 1 o 2 divisores, los números compuestos tienen más de 2 divisores. Muy bien. ¿Ya? Entonces colocamos por aquí así, ¿no? Colocamos, tienen más de 2 divisores. Más de 2 divisores. O sea, 3 o más, profesor. Claro. Ejemplo, coloquemos, ¿quién sería el primer número compuesto? El primer número compuesto, ¿sí? No puede ser el 1, porque es simple, no puede ser el 2 ni el 3 porque son primos. O sea, el primer número compuesto sería el 4. ¿Quién le sigue? El 6. Luego el 8. Luego el 9. 10. 12. 14. 15. 16. Y así, también son infinitos. Ah, ya. Entonces, que quede claro, ¿no? Números simples, números compuestos. Los simples, a su vez, se dividen en la unidad y los números primos absolutos. Quiere decir que los números primos y el 1 conforman los números simples. ¿Ya? Esto es importante para lo que vamos a definir luego. Muy bien. Un concepto adicional, aquí termina la clasificación por si acaso, aquí vamos a dar con un asterisco otro concepto que debemos revisar, que nos va a servir para temas posteriores. Es el concepto de números primos relativos. Números primos relativos. Números primos relativos. Números primos relativos. Ya está. Vamos a colocar aquí. Los números primos relativos, también llamados, o sea, los números primos relativos también se les llama, ¿no? O se les conoce, o se les denomina, ¿sí? Coprimos. O, este es el término que más vamos a usar, primos entre sí. Primos entre sí. ¿Ya? Que en resumen nosotros lo denotaremos así, ¿no? Cada vez que yo ponga de esto de ahora en adelante significará primos entre sí. PSI. PSI. Muy bien. ¿Cuál es la definición de números primos relativos o primos entre sí? Vamos a bajar la camarita para que se vea acá. ¿No? Y en la otra columna pongo el ejemplo. ¿eh? Entonces escribimos aquí. 2 o más. ¿No? Pueden ser 2 o más. Números. Obviamente números enteros positivos, se debe entender, ¿no? Números son PSI, ¿no? Ya te lo pongo acá en resumen, o sea, primos relativos o primos entre sí, si tienen como único divisor común, a la unidad, o sea, al 1. Todos los números tienen como divisor común al 1, todos tienen como divisor al 1, por lo tanto, todos tienen como divisor común al 1. Pero le llamamos PSI o primos entre sí o primos relativos, aquellos que tienen como único divisor común, porque van a haber otros números que tengan más de un divisor común, aparte del 1, ¿no? Ya. Vamos a poner el ejemplito acá arriba. Vamos a colocar aquí entonces los números, ¿no? Ejemplito.
Vamos a colocar, por ejemplo, aquí los divisores del 12. Y aquí los divisores, vamos a colocar del 15. Y acá vamos a colocar los divisores de 35. Por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, profe, los divisores del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ahí está. Divisores del 15. 1, 3, 5 y 15. Divisores del 35. 1, 5, 7 y 35. Se puede apreciar que entre los tres números, obviamente entre los tres, no entre dos, porque para eso te copió 3. Ah, ya. El único divisor común es el 1. Tú me dirás, profe, pero entre ellos tienen tercia. Sí, pero él no tiene. Porque todos tienen quinta. Sí, pero él no tiene quinta. Ah, entonces estoy comparando estos tres números, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Como estos tres números, ¿sí?, tienen como único divisor común los tres a la unidad, ese es el único divisor común que tienen los tres números. Obviamente, si comparo 12 con 15, no son PSI. Si comparo 15 con 35, no son PSI. Bueno, 12 con 35, sí. Pero en conjunto, diremos así, ¿no? 12, 15 y 35 son PSI. ¿Ya? Son números primos enters. Entiéndase bien el concepto, ¿no? Que son números primos relativos o primos enters. Vamos a este otro concepto importante que debemos revisar aquí, que es la razón de ser de lo que vamos a practicar. El teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice este teorema fundamental de la aritmética? Teorema fundamental de la aritmética. Dice así. Todo número mayor que la unidad, es decir, mayor que 1, se puede expresar como el producto de las potencias, el producto de las potencias de sus divisores primos. ¿Y qué son divisores primos? Son aquellos divisores que son números primos. Pues para eso hemos hecho esta clasificación, para que se entienda después a quiénes se refiere cuando hable de divisores primos, divisores simples, divisores compuestos. ¿Ya? Repito, ¿qué dice este teorema fundamental? Todo número mayor que 1 se puede expresar, obviamente estamos hablando de los enteros positivos, insisto, se puede expresar como el producto de las potencias de sus divisores primos. A este procedimiento se le denomina, ¿cómo le llamamos a este proceso? Descomposición canónica. Entonces, al revés, ¿qué es la descomposición canónica de un número? Es la representación de un número como el producto de las potencias de sus divisores primos, ¿no? Obviamente ese concepto se aplica para todo número mayor que 1. Ah, ya. Vamos entonces con el ejemplito. Ejemplo. Vamos a colocar aquí descomponer canónicamente
el número, y colocamos pues un número pequeño nada más, ¿sí? 4.500. ¿Cómo es eso, profesor? Recordemos lo que aprendiste en la primaria, ¿no? ¿Te acuerdas lo que hacía en la primaria? Muchos de esto le llaman mínimo común múltiplo, pero eso es mentira. Este proceso se le denomina descomposición canónica. ¿Cómo es mi primer ejemplito acá? Y comienzas a sacar todo lo que tenga, ¿no? Tú le sacas lo que ya tú sabes. Mitad. 2000. Discúlpame que estoy recordando cómo lo hacía en la primera. Un solo ejemplo, después lo demás lo hacemos mentalmente. 2200, uy, ¿está bien o no? 2250, todavía tiene mitad, profesor. 1125. ¿No tiene mitad? Tercia. Tercia de 11 es a 3, de 22 a 7, 15, 5. ¿Sigue teniendo tercia? Sí, todavía hay tercia. Tercia 1, tercia 2, 15. Y ya no hay tercia. Saco quinta, quinta, quinta. Ya. Y acuérdate que simplemente aquí lo que afirmamos es esto, ¿no? Quiere decir entonces, profesor, que el número 4500 descompuesto canónicamente, ¿a qué es igual? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cubo. A esto se le llama descomposición canónica. Muy arriba, pues lo se pone. ¿Ya? Entonces, aquí hay que resaltar este concepto, ¿no? Es el producto de las potencias de sus divisores primos, de sus divisores primos. O sea, quiere decir que estas bases son números primos. Sí. No te olvides de eso, ¿no? Las bases que son números primos. Y como son números primos, estos representarán los divisores primos del número 4500. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántos divisores primos tiene 4500? Esa pregunta es recontra papayita. Profesor 3, pues. ¿Quiénes son? El 2, 3 y el 5. No hay más divisores primos. Los divisores primos están indicados en la descomposición canónica en las bases. Y no te olvides que estos exponentes siempre van a ser números enteros positivos. Enteros positivos. ¿Qué significa que son enteros positivos? Que puede ser 1, 2, 3, 4, desde 1, ¿no? Estos exponentes. Te vayas a olvidar. ¿Ya? Muy bien. Recordado esto, porque con esto empieza todo, ya vamos a poder calcular cantidad de divisores, que es lo que principalmente el día de hoy queremos practicar. Cómo hallar cantidad de divisores, y de esos divisores quiero saber quiénes son compuestos, quiénes son primos, simples, ¿no? Quiénes son múltiplos de un determinado número, quiénes no son múltiplos de un número, etcétera, etcétera. Pares, impares. Preguntas como las que estamos mencionando, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí todo ok, ¿verdad? Está todo facilito hasta ahí, ¿verdad, muchachos? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a practicar con la descomposición canónica, acá a la derecha, cómo calculamos cantidad de divisores. ¿Sí? Muy bien. Precisamente vamos a practicar, vamos a recordar cómo se calculaba cantidad de divisores. Cantidad de divisores. Así le llamaré. O número de divisores, ¿no? Yo le llamaría así, cantidad de divisores. Y lo denotaremos así, ¿no? CD. Cada vez que yo ponga CD, ¿qué significa? Cantidad de divisores de un determinado número, ¿ya? Muy bien. Entonces, diremos así. Partimos de esta premisa. Sea el número n
descompuesto canónicamente como un A elevado a la alfa, por un B elevado a la beta, o por un C elevado a la teta. ¿Qué exponente? A la alfa, B a la beta, C a la teta. Y yo quiero determinar la cantidad de divisores. Cada vez que quieras hallar cantidad de divisores a partir de la descomposición canónica, acabo de decirlo, descomposición canónica. Cada vez que un problema te diga descomposición canónica, ¿qué deben ser estas bases? Números primos. ¿Y qué representarán? Los divisores primos. Divisores primos. Oye, si no son primos, no has descompuesto canónicamente y no puedes aplicar la formulita que vamos a determinar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple para nosotros que la cantidad de divisores de ese número n, ¿qué significa esto? Te he dicho, cantidad de divisores para este contexto, ¿ya? Ahí está todo escrito arriba. Cantidad de divisores del número n se obtiene multiplicando cada uno de estos exponentes, ¿no?, de los divisores primos, pero aumentados en 1. Es decir, alfa más 1 por beta más 1 y por teta más 1. Correcto. O sea que yo me aprendo esta formulita y ya ingreso, profesor. Sobrado. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Cantidad de divisores de un número alfa más 1, beta más 1 y teta más 1. ¿Listo? Muy bien. Pero voy a complementar con este datito, ¿ya? Porque me has quedado muy bien, mira. El total de divisores de un número, ¿no?, puede dividirse, ¿no?, entre su cantidad de divisores primos, compuestos y la unidad, ¿no? Porque acuérdate que los divisores simples son los primos más el 1. No te olvides de eso, ¿ya? Ahorita lo vamos a resaltar en el ejemplo también. A ver, a ver, a ver. Muy bien, vamos a colocar así. Además, ojito con esto. Vamos a ponerlo como una observación más chévere, ¿ya? Ojito, ojito. Observación. A manera de observación. Debes de saber que esta cantidad de divisores, como te mencioné, esa cantidad de divisores del número n, va a ser equivalente a la suma de su cantidad de divisores primos más su cantidad de divisores compuestos más 1. ¿No? Profe, ¿y cuándo aplico esta relación? Muy facilito. Si en un problema a ti te piden o te dan como dato los divisores compuestos, es decir, la cantidad de divisores compuestos, con esta relación te vas a ayudar para calcular la cantidad de divisores del número, ¿no?, o hallar una incógnita que se va a encontrar justo en el cálculo de la cantidad de divisores, ¿no? Preguntas clásicas. ¿Ya? Entonces, ya tú sabes. Comenzamos. Ejemplito, ¿no? Ejemplo. Imagínate que tenemos el número, ¿sí? 24.000, por ejemplo, número 24.000. Y yo quiero descomponerlo canónicamente. Aprovechemos en recordar cómo puedes descomponer canónicamente un número cuando termine en 0, ¿no? Recordemos con algunos. Voy a aprovechar este pequeño espacio. Debes de saber, recordar, para que no estés haciendo como le dice a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Que cada 0 es de multiplicar por 10, escucha. Y 10 es 2 por 5. Porque el objetivo es siempre que las bases sean números primos. ¿Y qué números primos multiplicados me dan 10? 2 por 5. Pero eso es que es un 0. Y si hay otro 0, habrá otro 2 por 5. Si hay otro 0, otro 2 por 5. Tú vas a elevar al 2 y al 5 a un exponente igual a la cantidad de ceros que hay acá. Y eso es esta parte de los ceros. Entonces es 2 al cubo por 5 al cubo. Claro, 10 al cubo. 10 al cubo es 2 por 5 al cubo. Ya está. Y
El 24 que queda ya lo descompones como ya tú sabes. Ahí sí puedes sacar si quieres mitad 12, mitad 6, mitad 3 y tercio. Entonces esto sale 2 al cubo por 3. Entonces ese 2 al cubo por 5 al cubo lo juntas con el 2 al cubo por 3 y ya prácticamente terminas tu descomposición. Yo particularmente siempre lo ordeno de menor a mayor, es una costumbre, ¿no? Puede ser buena o mala, pero recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Tú puedes ordenarlo como quieras el producto. ¿Qué producto? El producto de las potencias de tus divisores primos. ¿Cómo sé que un número ya está descompuesto canónicamente? Cuando las bases son números primos. Para eso tú ya sabes quiénes son los primos, ¿no? Primos absolutos. Ya, entonces esto quedaría 2 a la quinta. Yo ya pongo el resultado acá, porque en la práctica esto tú lo tienes que hacer al ojo, ¿ya? 2 a la quinta, pero te voy mencionando algunos datitos que te pueden ayudar tú que recién, para aquellos que recién están practicando este tema, ¿no? Y quieren más o menos simplificar algunos pasos. Entonces no te olvides, si hay 3 ceros, de frente pones 2 al cubo por 5 al cubo. Si hubiera 2 ceros, 2 cuadrado por 5 cuadrado. Y después la otra parte la descompones, pues normal, ¿no? O mentalmente, ¿no? Porque 24 es 2 al cubo por 3. Y por este 2 al cubo, ¿sí? Sale 2 a la sexta, ¿no? Mira, 2 al cubo es el cubo y estaba poniendo 2 a la quinta, qué mongol. Menos mal que me di cuenta, ¿no? Ya está, 2 a la sexta. Muy bien. Por 3, hay un solo 3 nada más. Obviamente 3 a la 1. Y 5 elevado al cubo. Esto que acabo de copiar, ¿qué cosa es? La descomposición canónica de 24.000. Después de descomponer canónicamente, ¿sí? Es importante resaltar. Repito, si a mí me preguntaran cuántos divisores primos tiene un número, esa pregunta es recontra fácil. La respuesta está en la descomposición canónica. Cuenta las bases. 1, 2, 3. 3. Ah, ya. Ya que esos son los divisores primos. Y si quiero contarlos, son 3. Pues. Muy bien. ¿No? Te lo estoy repitiendo varias veces. Que quede claro. Profe, y si no son primos, tienes que completar la descomposición. Imagínate que el 5 en vez de 5 fuera 15. Entonces no es descompuesto canónicamente. Entonces ese 15 lo pones como 3 por 5. Y así. Un poquito de teoría de exponentes nada más. Y completas. Vamos a ver ejercicios similares. Como lo estoy mencionando en un instante. ¿Ya? Entonces sigamos aquí para luego comenzarlo con los problemitas. Ya. Si yo quisiera determinar de este número 24.000, lo primero que quiero practicar es cómo hallar su cantidad de divisores, ¿no? El número 24.000. ¿Qué acabamos de decir? ¿Cómo se calcula? A ver, miremos la fórmula, ¿no? Dice que para hallar la cantidad de divisores, a cada uno de los exponentes, mira, le hemos sumado 1 y lo multiplicamos. Entonces, según la formulita que está arribita, para hallar la cantidad de divisores de 24.000, a cada exponente le vas a sumar 1. Y los multiplicas. Esto sería 7 por 2 por 4. 8 por 7, 56. Quiere decir que el número 24.000 tiene 56 divisores. Eso es lo que debemos concluir. Tiene 56 divisores. Fíjate. Ya está. Ahora, si yo quisiera distinguir, ¿no? Algunos detalles. Su cantidad de divisores primos. Ah, eso es facilito. La cantidad de divisores primos sería 3. ¿Quiénes son esos 3? El 2, 3 y 5. Las bases. Las bases, no te olvides, ¿no? ¿Las bases de quién, profesor? De la descomposición canónica. Profesor, y si me piden la cantidad de divisores simples, profesor, ¿cómo puedo hallar, no? ¿Ya? Entonces, si quieres los que son simples, ¿no? Entonces, para hallar los simples, entonces recurre al concepto que te di al principio, ¿no? ¿Quiénes son números simples? Los primos y el 1. Entonces, hallar la cantidad de divisores simples es hallar la cantidad de divisores primos más 1. Más el 1, pues. Ah, o sea, sería, ¿no? Te lo escribo. Te lo escribo y ahí planteamos.
cantidad de divisores primos más la unidad. Porque el 1 no es primo, ni compuesto, es simple. Entonces, los primos también son simples. ¿Cuántos son? 3. Ah, o sea, aquí tendríamos que hacer 3 más 1. Sí, o sea, 4. Entonces, cuando a ti te piden los divisores simples, tú vas a contar las bases y esos son los primos. Y a esos primos le sumas 1 y ya está. Esos son los divisores simples. Ah, ya. Nada más. Luego, ¿y qué pasa si me piden, profesor, la cantidad de divisores compuestos? Ajá. Para hallar la cantidad de divisores compuestos, para eso te mencioné esta relación. Para hallar la cantidad de divisores compuestos, ¿qué vas a hacer? Muy sencillo. Al total de divisores, ¿sí?, que son 56, a los 56 divisores, le quitas los primos y el 1. O sea, los simples, ¿no? Le vas a quitar los primos más el 1. Es decir, la cantidad de divisores simples. ¿Cuánto sale eso? 52. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántos divisores compuestos tiene el número 24.000? La respuesta, ¿cuánto es? 52. Ah, ya. Por ahí hay un enunciado que dice, ¿no? Profesor, ¿y si me piden los no primos? ¿No? Entonces, si a ti te pidieran los no primos, es muy fácil. Al total, quítale los primos, pues esos son los no primos. Al total, le quitas los primos nada más, suficiente. Son 56. Primos son 3. Los que no son primos sería el total menos los primos. 53 divisores no primos. ¿Ya? Profe, si me dijeran los que no son simples, ahí sí es fácil también. Los que no son simples son los compuestos, pues porque la clasificación está entre simples y compuestos. Entonces preguntarme por los que no son simples es como preguntarme por los compuestos. Preguntarte por los que no son compuestos es preguntarte por los simples. Y preguntarte por los simples son los primos más 1, ¿no? Maneja ese término facilito nada más. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ir resolviendo para calentar los primeros, para ir reforzando esta idea, ¿ya? Para aquellos que recién ahí están viendo este temita. De ahí aceleramos un poco, ¿sí? Vamos a comenzar en esta última columna a ver los primeros ejercicios. Muy bien, ¿ya? Paciencia, los más tigres de este grupo, ¿no? O los más antiguos, ¿no? Ya. Vamos con los problemitas. Ejercicio número 1. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? ¿Cuántos divisores primos tiene 8800? Entonces tú dices, profesor, ¿cómo me doy cuenta cuántos divisores primos tiene? ¿Así miro nomás el número y ya? No, pues tienes que descomponerlo canónicamente. Y las bases, ¿no? Las bases son los números primos. Ya, son los divisores primos, repito. Lo que te dije hace un instante en el procedimiento de cálculo, ¿no? ¿Sí? Acá voy a aprovechar este espacio. Así, voy a decirte así, ¿eh? Si yo tengo el número 8800 y quiero, ¿no?, aplicar mi rayita, ¿no? Entonces tú vas a tachar los dos ceros y cada cero es 2 y 5. Pero como son 2, sería 2 al cuadrado, 5 al cuadrado. En borrador lo haces. Pero me queda el 88, profe, ya. Y ese, si quieres, lo descompones. Profesor, ¿puedo decir que 88 es 8 por 11? Claro, o sea, esa es la jugadita, ¿no? Buscar los factores, ¿no? Profe, pero si este 88 es 8 por 11, 8 es 2 al cubo. Ahí esa es tu habilidad operativa. Siempre tienen que ser las bases primas. Pero acá tengo 2 al cubo del 8 y acá tengo 2 al cuadrado del 100. Lo junta, pues. 2 al cubo por 2 al cuadrado sale 2 a la quinta. Y así. Así tú vas, o sea, esa parte de descomposición canónica no debe ser ningún problema para ti. Luego colocas en el orden que tú quieras, ¿no? Yo voy a poner 5 al cuadrado y el 11. Entonces, ¿no? Me están pidiendo, ¿sí?, ¿cuántos divisores primos? No tienes que aplicar la fórmula. Los primos son las bases. Ya. Por cuarta, creo, vez o quinta vez te estoy diciendo, estos son los divisores primos, ¿no? Para que se te quede bien aprendido y nunca me falles ahí, ¿no? Respondemos entonces a la pregunta. Por lo tanto, la cantidad de divisores primos de este número 8800 es 3.
Nada más. Eso estamos ensayando para calentar. Ejercicio número 2 dice, ¿cuántos divisores simples tiene el número 7200? ¿No? Entonces tú inteligentemente dices 4. ¿Por qué, profesor? 7200. Ya te expliqué cómo lo puedes descomponer, ¿no? Los dos ceritos es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y el 72 tú los compones, si quieres sacando mitad, mitad, tercia, o dices, pues, profe, 72 es 8 por 9, ¿está bien? Esos dos factores también, porque son potencias de divisores primos. 8 es 2 al cubo y 9 es 3 al cuadrado. Y vas acomodando, ¿no? Cada vez que hagas ese proceso lo puedes hacer así, ¿no? Más o menos para aquellos que recién aquí están ensayando este procedimiento, se te puede ayudar el hecho de simplificar el proceso de sacar mitad, 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 ¿no? Ya, repito por última vez. 7200. Voy a los dos ceros. Eso es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Te queda el 72. El 72, si quieres lo comienzas a sacar mitad, si no te das cuenta, igual vas a llegar, mira, mitad 18, mitad 9, tercia 3, tercia 1. ¿eh? Y con eso ya junta. 2 al cuadrado, pero acá tengo 1, 2, 3 más. O sea, saldría 2 a la quinta. 2 a la quinta. 3 por 3, 3 al cuadrado. Y el 5 al cuadrado que quedó del 100, lo acomodas ahí y ahí está. Ah, estos son los divisores primos. ¿Cuántos divisores primos tiene? 3. La cantidad de divisores de acá, vamos simplificando ya. La cantidad de divisores primos es 3. Profe, pero no me piden primos, me piden simples. Pero tú ya sabes que los divisores simples son los primos más 1. Entonces digo así. Por lo tanto, en este ejercicio, la cantidad de divisores simples serían los primos más 1. O sea, la respuesta sería 4 trotro. ¿Ya? Oh. Muy bien. Ese es el 2. Vamos al ejercicio número 3. ¿Cuántos divisores primos tiene este número, no? Ejercicio número 3. Ya está. Voy a ponerle a ese número n, ¿ya? Por comodidad. Normalmente cuando queremos terminar la descomposición de un número, ¿no? Como n igual, ¿no? Que sea n ese número. ¿Qué número es? 45 al cubo por 70 a la cuarta. La pregunta también son los primos, ¿no? Entonces, te vas a encontrar con varios casos en donde las bases todos son primos. ¿Qué hago, profesor? Completas la descomposición. Por ejemplo, ¿no? El 45, escúchame bien, ¿no? Lo descompones como tú sabes, pues, ¿no? Tercia es 15, tercia 5, quinta, ¿no? Eso no debe ser dificultad para ti. Lo ideal es que lo hagas mentalmente. Ya, entonces, en este caso lo haré paso a paso. ¿Qué hacemos con el 45? Lo expreso como 3 al cuadrado. O sea, descompones canónicamente el 45 y lo copias acá. El 70 está un poquito más sencillo, porque un 0 es 2 por 5 y el 7 ya es primo. O sea, sería así, ¿no? Por 2 por 5 y por 7. Está el 70. ¿no? 10, 7, 70. Pero se elevado a la cuarta. Y ahí aplicas, te digo, un poquito de teoría de exponentes. 3 al cuadrado elevado al cubo, se multiplican los exponentes. Acá también, profe, pero el exponente de 5, ¿qué vale? 1, pues, ¿no? Por 3, 3, queda así. Y este 2, 5 y 7 quedan elevados a la cuarta. 2 a la cuarta, 5 a la cuarta, 7 a la cuarta. ¿Está bien? Sí se ve, ¿no? Ya. Y, profesor, o sea, serían 1, 2, no. Tienes que reducir como hemos estado haciendo en los demás, pues, ¿no? Si hay 5 al cubo y acá hay un 5 a la cuarta, 5 a la séptima. Eso quiere decir que n resulta, ¿no? Tengo yo la costumbre de ordenar de menor a mayor, insisto, eso no es ninguna regla. 2 a la cuarta, por 3 a la sexta, por 5 a la séptima, y 7 a la cuarta. Luego que es reducido todo, ¿no? Las bases deben ser distintas. Si veo bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Es un producto de potencia y bases iguales. Insisto, la pregunta era cuántos divisores primos nada más también. Bueno, en este caso, cuenta las bases y así calculas cuántos divisores primos. Entonces, simplemente acá, ¿no? La cantidad de divisores primos, lo que vamos a dar como respuesta,
La cantidad de divisores primos que tiene este numerito finalmente es 4. ¿Quiénes son? 2, 3, 5 y 7. 2, 3, 5 y 7. Esos son los divisores primos. Solución para el 3. Ejercicio 4. En el caso del ejercicio número 4 nos pide, ¿no? Indique la suma de todos los números simples menores que 50 que terminan en 1. Todos los números simples menores de 50 que terminen en 1. Ya sabes que los simples son los primos y el 1. Y quiero que terminen en 1. Entonces, esa suma que me están pidiendo sería el 1, porque es simple. El 11 es primo, pero tú sabes que los primos son simples. Los simples son los primos y el 1. Ya, ese es un número simple, específicamente primo. Este es simple, ¿no? El 1. El 1 no es primo. El 31. ¿Por qué no suma el 21? Porque el 21 no es simple, pues es compuesto, tiene más de 2 divisores. El 21 tiene tercia, tiene séptima, ¿no? Ah, ya. Y el 41, porque tiene que ser menores que 50. Estos son los únicos números simples, menores de 50, pero que terminan en cifra 1. Entonces, esa suma nomás te están pidiendo. Entonces, la respuesta sería ahí 84, ¿no? Y ya está. Y esa sería la solución para este ejercicio. ¿Listo? Solución para el 4. ¿Cuántos divisores no divisibles por 6 tiene, ¿no?, el número 120 por 45 al cuadrado, ¿no? Eso lo voy a explicar ya en la siguiente columna con tranquilidad, ¿no? Para que quede claro cómo calcular divisores que sean múltiplos o divisibles por un determinado módulo, ¿ya? Ya está. Muy bien. Vamos a tomarle por si acaso foto a esto, ¿sí? Voy a ver si hay alguna pregunta por aquí, algo que aclarar. Todo que ya está ahí. Muy bien. Vamos por aquí. Esta parte la podemos borrar. One moment.
Muy bien. Vamos borrando rapidito entonces para ver más ejercicios. Profesor, ¿cómo saber cuántos divisores son múltiplos de un determinado número, ¿no? ¿Cuántos son impares? ¿Cuántos son pares? ¿No? O cuántos no son múltiplos de un determinado número, ¿verdad? Ya está. Entonces dejemos esos conceptos generales claritos para que tú puedas también resolver preguntas que tengan que ver con divisores que sean múltiplos de un determinado número. Vamos entonces a resolver. Repito el enunciado del número 5. Dice, ¿cuántos divisores no divisibles por 6 tiene el número 120 por 45 al cuadrado? 120 por 45 al cuadrado. Ejercicio número 5. Primero, como está indicado ahí, ese número n, que es 120 por 45 al cuadrado, lo tenemos que descomponer canónicamente. El 120 lo descompone, ¿no? Mitad 60, mitad 30, 15, tercia 5, ¿no? 2 al cubo por 3 y por 5. O sea, vas haciendo la descomposición. 2 al cubo por 3 y por 5. Lo mismo hace con el 45, ¿no? El 45, tercia, ya tú sabes, ¿no? Ya cuando te sepas de memoria, tú de frente le pones, ¿no? Estoy practicando todavía contigo un poco esto. 3 al cuadrado por 5. Entonces pones 3 al... Profe, pero eso está al cuadrado. Ponlo al cuadrado nomás. ¿Y qué se hace? Se multiplican los exponentes. Te quedaría así, ¿no? 2 al cubo por 3 por 5 por 3 a la cuarta por 5 al cuadrado. Ya sabes que producto de bases iguales, los exponentes se suman. 2 al cubo, 3 a la quinta. Tú sabes que acá es 1, pues, ¿no? Oye, no te olvides que acá es 1 y 1. Ya. Y aquí por 5 al cubo. Ya hemos hecho la descomposición. Recién aquí. Aquí, vamos a encerrarlo en rojito. Recién a partir de aquí puedes analizar todo lo que te pidan de los divisores. Que sean múltiplos, pares, impares, lo que tú quieras. Tienes que descomponer primero canónicamente, si no, por las puras vas a hacer los pasos. Esto no es una descomposición canónica, tienes que expresarlo así. ¿Cómo me doy cuenta que ya he hecho la descomposición canónica? Cuando las bases sean, para empezar, distintas y sean números primos o absolutos. 2, 3, 5, como es en este caso. Luego de ese paso, lo que vas a hallar es cómo saber cuántos divisores son múltiplos de un determinado número. En este caso yo quiero múltiplos de 6, ¿no? Pero previamente voy a hallar la cantidad de divisores. Escucha, te voy a explicar por qué voy a hallar la cantidad de divisores. La cantidad de divisores del número n es igual. Pero te lo explico, pues, ¿no? Una idea básica es esta, conjuntos alumnos. Si yo pongo como universo a la cantidad de divisores del número y pongo dentro de esos divisores todos los que son múltiplos de 6 en un conjunto, entonces los que no son múltiplos de 6 o divisibles por 6 van a estar afuera. Ah, o sea, lo que a mí me están pidiendo es esto. Sí.
¿Cómo lo puedo hallar? Fácil, pues. Al total de divisores, tú le vas a quitar los que son múltiplos de 6. Pero yo te voy a explicar cómo hallar cuántos son múltiplos de 6. Para los que no saben, pues si tú ya sabes, bacán, sigue avanzando, ¿sí? ¿Ya? Sin ningún problema. Permítanme explicar para aquellos que todavía están un poquito, ¿no? Les falta un poquito más de práctica en esto, ¿ya? Cantidad de divisores del número n sería, ya tú sabes que agarras cada exponente y le sumas 1, ¿no? 3 más 1, 5 más 1, 3 más 1, ¿no? Reforzando ese concepto. Ya, tú sabes que esto sale 4, 6, 4. Entonces multiplicas 4 por 6 por 4. Eso sale 96. Quiere decir que el número tiene 96 divisores. O sea, ya sé cuánto es el total. Es como si dijera que acá hay 96, ¿manjas? Pero yo quiero saber cuánto es acá adentro. ¿Cómo se calcula eso? A partir de la descomposición canónica, ¿sí? Te explico. Para hallar la cantidad de divisores que son múltiplos de 6, lo que tú vas a hacer es esto. Observa. De la descomposición canónica, usted va a separar un 6. ¿Y cómo separo un 6, profe? Si no veo 6 acá. Es que debes recordar que 6 es 2 por 3. Ah, le saco, ¿no? Todo lo que me dé 6. O sea, mejor, voy a expresarme mejor. De la descomposición canónica yo saco un 6. ¿Cómo? Sacas un 2 y un 3 porque 2 por 3 es 6. O sea, sacas un 2 y un 3. Ya que eso precisamente me da el 6, y lo cual va a asegurar que los divisores que salgan en el paréntesis dentro de esto que extraje, ¿no? El factor restante, me asegure que al estar multiplicado por 6 salgan múltiplos de 6. Ese es el concepto que aplicamos. Entonces, resumen, tú sacas el 6 de la descomposición canónica, voy a poner paréntesis. Si tenía 2 al cubo y le saqué un 2, entonces queda 2 al cuadrado. Si tenía 3 a la quinta y saqué un 3, entonces queda un 3 a la cuarta. Profesor, ¿y el 5? Lo copias igualito, 5 al cubo. No le has hecho nada. Si tú multiplicas él por él, sale lo mismo. Y lo que tú vas a hacer es simplemente a este factor de aquí, le hallas cantidad de divisores. Cada uno de estos divisores va a estar multiplicado por 6. Por lo tanto, con seguridad va a ser múltiplo de 6. Ejemplo, ¿no? Un divisor de aquí sería el 3. Por 6, 18, múltiplo de 6. Otro divisor de aquí es el 1. Por 6, sale 6. Otro divisor es el 5. Por 6, sale 30. Sale múltiplo de 6. Eso es lo que debo entender. Por eso tienes que extraer de la descomposición ese factor. Profe, o sea que si me hubiera dicho múltiplos de 8, no puede ser porque acá no... Ah, sí, 2 al cubo. Le saco el 2 al cubo porque eso es 8. Si me piden múltiplos de 15, profesor, de 15, entonces saco un 3 y un 5 porque 3 por 5 me da 15. Esa es la onda, ¿no? Y a lo que quede entre paréntesis, le aplicas cantidad de divisores. Ah, ya. O sea, a cada exponente le sumo 1 y lo multiplico. Claro, esa es la fórmula para hallar cantidad de divisores. A lo que queda. Entonces, para hallar la cantidad de divisores que son múltiplos de 6, aquí hallamos la cantidad de divisores, ¿no? Este exponente, mira, te lo estoy señalando, ¿eh? ¿Sí? Y acá. Para que se note, ¿no? Por ser la primera vez nada más. Ahí no lo vuelvo a escribir. Acá quedó 2, ¿sí? Quedó aquí 4 y aquí era 3, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es... Ah, ya. Ah, ya. O sea, cada uno de estos, para que entiendas quiénes son los que estoy sumando, le sumas 1, no te olvides, porque estás viendo cantidad de divisores, ¿no? Eso estamos haciendo, ¿no? Entonces, la cantidad de divisores que son múltiplos de 6, salen, ya ahí sí ya multiplicas, pero no el toque. 3 por 5 y por 4. Sale 60. Pero yo, profesor, a mí me piden los que no son múltiplos de 6. Sí, pero si ya sabes que aquí hay 60, y en total son 96, pues acá afuera hay 36, pues, ¿no? Ah, o sea, simplemente para hallar la cantidad de divisores que no son múltiplos de 6,
al total, que son 96 divisores, le resto los que son múltiplos de 6, y así calculo cuántos no son múltiplos de 6. La respuesta por eso es 36. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se entendió cómo hallar cantidad de divisores que son múltiplos de un determinado número, ¿verdad? Ahí no puedes fallar en cómo calcular eso. Por favor. ¿Ya? Ajá. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué están hablando? ¿Qué quiere decir el enunciado 8? Dice acá. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver la 8, ¿no? Creo que están consultados. Yo estoy explicando la 5 y me hablan de la 8. No sé. Ya. Ni caso creo que me están haciendo. Ya, pero bueno. Para los que me han estado prestando atención. Ya los que no, porque ya saben, pues ya saben. Para los que no saben. Ya, muy bien. Ese es el ejercicio número 5, ¿no? Muy bien. En el caso del ejercicio número 6, dice así. Si n es 40 por 15 a la a, me dan este numerito, ¿no? Vamos a colocar acá. N es 40 por 15 a la a. 40 por 15 a la a. Tiene 724 divisores compuestos. Me están dando el dato, ¿no? La cantidad de divisores compuestos de este número es 724. Siempre que en un problema te pida o te den la cantidad de divisores compuestos, vamos a utilizar esa relación que te había copiado, que la voy a volver a copiar aquí para repasar, ¿ya? Pero no te olvides, siempre vas a tener que descomponer canónicamente. Así como en este caso, esto no está descompuesto canónicamente, hagamos ese procedimiento. ¿Ya? Muy bien. Y la pregunta es la suma de cifras de A, ¿no? Dar como respuesta la suma de cifras del valor de A. Entonces, aquí, el 40, acuérdate, eso es 8 por 5. ¿Ya? Lo hacemos un poquito más rápido, ya vamos acelerando, ¿no? 2 al cubo por 5, 15 es 3 por 5, pero acuérdate que cada uno queda elevado a la A. ¿Sí? Y finalmente, producto de bases iguales, ¿no? Esto sería 2 al cubo por 3 a la A, 5 por 5 a la A, saldría 5 a la A más 1, o 1 más A, que es lo mismo. Recién acabo de descomponer canónicamente. Y aquí aprovechamos, ¿no? Recuerda, vamos a poner acá. Recuerda. La cantidad de divisores del número n va a ser igual a su cantidad de divisores primos. Acuérdate que los primos son las bases, más la cantidad de divisores compuestos, más el 1. ¿Cuándo aplico esta relación? Te dije, cuando o me pidan o me den como dato, ¿no? La cantidad de divisores compuestos. En este caso me lo están dando como dato. ¿Y cómo hallo la cantidad de divisores del número n? Aquí se forma la ecuación con A. Ya sabes que a cada exponente se le debe sumar 1. 3 más 1, 4 por A más 1. A más 1 más 1 sería A más 2. Y esto es igual, ¿no?, a la cantidad de divisores primos. ¿Y cuántos son los primos? Acá están, pues. Oye, entiende, pues son las más. A ver. La cantidad de divisores primos son 3, pues, profe. Yo ya sé ya eso. Ya está. Está resolviendo los facilitos, profesor. Claro, pues si eso es lo que viene, facilito. 3 más la cantidad de divisores compuestos, 724.
Ahorita, en un instante, al final de la columna, la última columna a la derecha, voy a hacer la pregunta que viene en admisión, mira. Más 1. En el último examen de admisión vino justo este tema. Ya está. 4 por A más 1 y por A más 2, me saldría, si sumamos todo, 728. Este 4 pasa a dividir y nos queda que A más 1 por A más 2 es 182. Como A más 1 y A más 2 representan dos números consecutivos, tú piensas qué números consecutivos multiplicados me dan 182. Trabájalo por la derecha para que no estés formando la cuadrática por las puras. Aquí sería 13 por 14. Eso me da 82. Y son consecutivos. Esa es la analogía. Entonces, A más 1 es 13, significa que A es 12. Pues lo sacas al ojo ya. Y si A es 12, por lo tanto, la suma de sus cifras, ¿no? Sería 3, pues, ¿no? Sería 1 más 2, pues. Eso es lo que está preguntando. La suma de sus cifras. ¿Ya? Muy bien. Ese es el caso del ejercicio número 6. Ya. En el caso del 7 dice la cantidad de divisores no primos que tiene 1001, ¿no? A ver, para reforzar ese concepto, vamos a hacerlo acá abajito. 7. La cantidad de divisores no primos. Entonces, recordemos lo siguiente. Primero tienes que descomponer el 1001. Cuando descompones 1001, ¿no? Te va a salir así. 7 por 11 y por 13. ¿Cómo te das cuenta? Sácale séptima, pues tiene séptima. Y así. Ya. Los exponentes acá son 1, 1 y 1. Tienes que hallar la cantidad de divisores de 1001. La cantidad de divisores del número 1001 te saldría, ¿no? A cada exponente súmale 1. Ya sabes que sale 2 por 2 y por 2. Y eso sale 8. Y eso sale 8. Pero no me piden, profesor, los divisores, me están diciendo los no primos. Ah, ya, pero tú ya sabes que la cantidad de divisores primos son las bases. Y son 3 bases, por lo tanto son 3 divisores primos. Si en total son 8 y 3 son primos, fácil, pues para hallar la cantidad de divisores que no son primos, no primos, sería 5. ¿Cómo lo haces? Al total de divisores quítale los que son primos y te salen los que no son primos. Aquí la idea es como te dije, ¿no? Hace rato. Si esa es la cantidad de divisores y esto sería la cantidad de divisores primos, entonces lo que está afuera son las cantidades de divisores que no son primos, ¿no? Por eso, al total le quita lo que son primos para ir a los no primos. Para reforzar con algunos alumnos este conceptito que habíamos mencionado. ¿Ya? Por si acaso. Listo, listo. Se hace por complemento. Hallo el total y le resto los que son primos. Así obtengo los que no son primos. Listo. Vamos por aquí, ¿no? Para seguir resolviendo algunos ejercicios más. ¿Ya? Vamos a hacer la 9, ¿no? La 9. Vamos por acá a la derecha. Muy bien. Ejercicio 9. Dice, ¿cuántos divisores impares tiene 9900? ¿Cómo hallar cantidad de divisores impares? Mucha atención. Tenemos el número 9900. Recordemos, ¿no? Cuando uno quiere descomponer 9900, puedes hacer esto. En borrador de nuevo te lo hago. Estos dos ceritos son 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Cómo saber cuál es el exponente que le pongo a 2 y 5? Depende de la cantidad de cero. Es que cada uno es 2 por 5, 2 por 5. Por cada cero es un exponente, ¿no? El número de exponentes. Ah, ya. Si son 2 ceros, exponente 2. Como queda 99, ya pues tú el de 99, pues le sacas tercia.
tercia, o sea, ¿no? 3 al cuadrado por 11. Bueno, al final sería así, ¿no? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado y por 11. Ya has hecho la descomposición. Primer paso, la descomposición canónica. Ajá. ¿Qué hacer para hallar la cantidad de divisores impares? Para tú hallar la cantidad de divisores impares, ¿qué es lo que tienes que hacer? Voy a copiar de nuevo la descomposición canónica. Y aquí, en eso que estoy copiando, voy a tachar así. Vuela toditita la potencia de 2. Desaparece el 2. Todo lo que esté con el 2, vuélalo. ¿Por qué? Obvio, si me piden los impares, simplemente aquí calculo la cantidad de divisores. Porque al desaparecer el 2, ¿no? Y combinar ahí todos los divisores, ahí salen todos impares. Ah, ya. Por ejemplo, ¿no? Está el 3, el 5, el 33, el 55, ¿no? El 25, el 9, el 1, ahí están. Todos los divisores que salen acá van a ser impares. A esto le aplicas cantidad de divisores. ¿Y estos divisores cómo se van a hacer toditos? Impares. ¿Qué, profesor? O sea, si yo tengo 2 a la quinta por 3 por 5 al cuadrado y por 7 y quiero los divisores impares, ¿se atacho todo esto? Claro, pi. Cuando te piden los impares, ¿no? Ahorita vemos cuando piden impares, pares también. Nada más. Ah, ya. Por lo tanto, la cantidad de divisores impares sale de multiplicar aquí. Calcula cantidad de divisores. A cada exponente súmale 1. ¿Sí? 2 más 1 por 2 más 1 y por 1 más 1. ¿Cuál es el 1? Este es el exponente 2. 3 por 3, 9 y por 2, 18. Quiere decir que este número 9900 debe tener 18 divisores impares. Ya. Ese es el caso del ejercicio número 9. Ya la 10 la puedes hacer facilita. 11. Vamos con la 11, ¿no? ¿Qué piden en la 11? Los pares. ¿Cuántos divisores son? Pares. Muy bien. ¿Qué hacer para hallar los divisores pares? Veamos. ¿Qué número es? El número 36. ¿No? Ah, ya, el 36.000 hace lo mismo, mira, a ver. ¿No? Con el 36.000 fueran los tres ceritos, y eso es 2 al cubo por 5 al cubo. Te queda el 36 y ahí ya descompones, pues si quieres, ¿no? Mitad, 18, mitad, 9, tercia y tercia. Ya. Entonces quedaría 2 al cuadrado por 2 al cubo, saldría 2 a la quinta. 3 al cuadrado por 5 al cubo. ¿Te das cuenta? Ah, pero yo quiero los pares, profesor. Muy bien. Acá sí. Para hallar la cantidad de divisores pares, ¿qué significa que sean pares? ¿No? En sí, que sean pares, ¿qué significa? Escucha, acá te lo pongo de rojito. Que son múltiplos de 2. Oh. Entonces aplicamos el mismo criterio para múltiplos de 6. Sí. Si yo quiero que sean pares, bastaría que tenga un factor 2. Por eso separamos de la descomposición canónica un 2 nada más. Quedaría 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5 al cubo. ¿Sí? Y aquí aplicas cantidad de divisores. Más nada. Más nada. Allá. Y así tú calculas los pares. Muy bien. Profe, si me piden los que no son pares, los que no son pares son los impares. Pues, ¿no? Ya explicamos cómo hallar impares. Ya está. Entonces, por lo tanto, si quiero hallar cuántos divisores son pares, es como hallar los múltiplos de 2, por eso separo un 2 nada más, y aquí aplico cantidad de divisores, ¿no? Sería ese 4 más 1, por 2 más 1, y por 3 más 1. Respuesta final, 5 por 3, 15, y por 4, 60, ¿no? Eso. Listo. Ese es el caso de la 11. Ejercicio número 12.
Hagamos por aquí la 12. ¿Qué dice la 12? La 12 dice así. Está pidiendo que calcule el valor de 3n, sabiendo que ese producto tiene 2116 divisores. Allá. A ver, veamos. A ver. 10 a la 1 por 10 al cuadrado por 10 al cubo. Y así hasta 10 a la e. La cantidad de divisores de A es 2116. Calcular el valor de 3n. Entonces ya tú sabes que siempre tienes que descomponer canónicamente. Esto es 10 elevado. 1 más 2 más 3. Ah, ya. Profe, ese es un producto de bases iguales, los exponentes es 1. Pero esa suma, profesor, es conocida. Es 10 elevado a la n por n más 1 sobre 2. ¿Ya? Pero nosotros, por comodidad, mira, para no estar y ahorrando, y quiero ahorrarme un poco el plumón también, a ese exponente yo lo voy a igualar con un a mejor, ¿no? Pues se vea más simple, ¿no? Ya después, cuando descubra a, voy a hallar n, pues lo voy a hacer en dos partes. ¿Ya? Ah. Ya. A continuación, veamos cómo queda mi número a en función de esa otra a. Este 10, tú ya sabes, este 10 es 2 por 5, sería 2 por 5, pero todo a la a. O sea, sería 2 a la a por 5 a la a. Para ya no estar copiando n por n más 1 sobre 2. Para que no se vea tan complicado. Ya he descompuesto canónicamente. Ya puedo hallar la cantidad de divisores de A. Entonces, profesor, la cantidad de divisores de A sería igual a más 1 por a más 1. Y por dato del problema, eso es, ¿qué cosa es? 2116. 2116. Obviamente, a más 1 por a más 1 es el producto de dos números iguales. Sería a más 1 al cuadrado. Entonces se supone que este resultado debe ser un número al cuadrado, ¿no? Le sacas raíz cuadrada mentalmente, 46. Eso es 46 al cuadrado. ¿Sí, profesor? Sí, si quieres eleva, mira. Sí sale igual. O sea que de aquí se deduce que A debe ser 45. Pero yo no quiero A, profe. Yo quiero el N. Pero ya vas a poder hallar N. Pues. Bueno, 3N te pide, ¿no? Completamos la solución. ¿Qué significa eso? Que si A es 45 y yo igualé esto con A, N por N más 1 sobre 2 debe ser igual a A, o sea, 45. Eso quiere decir que N por N más 1 tendría que ser 90. Pero 90 es 9 por 10, para que puedas hacer tu analogía. Entonces ya se sabe que N vale 10. El último pasito, ¿no? Ya está. Para indicar acá mi respuesta con la justa lo vas a ver, ¿eh? Ya. Eso quiere decir finalmente que N es 9. Y si N es 9, por lo tanto, ya puedo hallar 3N, pues sería 3 por 9. O sea, 27. ¿No? Y esa sería la solución para el problema. Ajá. Ejercicio número 13. ¿Correcto? Entonces ya sabes que ahí es simplemente calcular el valor de N, no hay problema. Vámonos por aquí arribita ya. Muy bien. ¿Sí? Ya está. Terminamos y de frente nos vamos a Barranquilla, ¿ya? A Barranquilla. Vamos por el Barranquillazo. En Barranquilla me quedo, profe. Como dice la canción. Pero vamos haciendo la 13. Pues hay que seguir trabajando. Profe, trabaje, profesor. 13. ¿Ya?
La cantidad de divisores simples que tiene, ¿sí? 18 al cuadrado, 18 a la 12 menos 18 a la 8. Divisores simples, ¿no? A ver, vamos a ponerle n a ese número de preferencia, 18 a la 12 menos 18 a la octava. De hecho, que no vamos a elevar, pues ni loco, ¿no? Más bien ahí, acá te vas a volver más algebraico que nunca. Acá tus productos notables te van a salvar para que no operes mucho. Mira, primero un poquito de teoría exponencial, no, factorización, pues, ¿no? Como las bases son iguales, factorizo 18 elevado al menor exponente. Y como acá es 18 a la 12 y acá es a la 8, entonces quedaría 18 a la cuarta, menos 1. Muy bien. Tú sabes cuando has visto en álgebra x a la cuarta menos 1, tú sabes factorizar esto por suma por diferencia, ¿no? Es un x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Inclusive, este x cuadrado menos 1 lo puedes poner también como x más 1 por x más 1. Eso es productos notables, ¿no? Específicamente, suma por diferencia. Una suma por diferencia me da una diferencia de cuadrados. Esto lo veo como una diferencia de cuadrados. Entonces, en vez de x, yo voy a poner 18 nada más. Profe, ¿y acá qué hago? Lo que ya hemos hecho en otros ejercicios. Por ejemplo, descompones el 18, es 2 por 9, pero 9 es 3 al cuadrado. Y todo eso está... Vamos dándole esa forma para después, como hemos hecho en otros ejercicios anteriores, multiplicar los exponentes por este de aquí y determinar la descomposición canónica del número, porque a partir de la descomposición canónica puedo determinar la cantidad de divisores primos, por consiguiente la cantidad de divisores simples. ¿Ya? Muy bien. Es 1 más 1 nomás, pues. Aquí, ¿qué hemos dicho? Según esto, profesor, sería entonces 18 al cuadrado más 1 por 18 al cuadrado menos 1. Pues ni loco voy a elevar 18 a la cuarta, todavía es muy grande, ¿no? Y estar haciendo la descomposición. O sea, aprovechemos pues lo que has aprendido en productos notables durante largos años, ¿no? Ya está. Del colegio me refiero, ¿no? Sí, en el cole. Ya está. 2 a la octava por 3 a la 16, ¿no? Ya está. Al final me van a interesar las bases, ¿no? Ya está. Aquí sí no hay ningún producto notable, acá eleva, pues aunque sea eleva 18 al cuadrado, pues algo tenías que elevar, ¿no? 18 al cuadrado es 324, pues 8 al cuadrado es 24, 64 llevo 6, el doble del producto es 16, y 6 es 22, pongo 2, llevo 2, 1 al cuadrado es 1 y 2, 3, 324. Más 1, 325. 18 al cuadrado, acá sí ya no es necesario elevarlo, mejor te conviene aplicar la diferencia de cuadrados. Y justo ya te salen, mira, divisores primos, porque sería 18 más 1, 19, primo. Por 18 menos 1, 17. Más fácil hacer la suma por la diferencia. O sea que ya está, ese es el objetivo, pues, factorizar. ¿Sabías tú que la descomposición canónica, desde el punto de vista, ¿no? Dentro de la aritmética, es como una factorización, pues, en el álgebra? Porque tú cuando factorizas en álgebra, ¿qué haces? Expresas un polinomio como el producto de las potencias de sus factores primos algebraicos. Acá son los divisores primos en aritmética, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, pues, ¿no? Ya, entonces por eso conviene factorizar, pues, para expresarlo todo como un producto. Solamente el 325 es el que me malogra, pero por lo menos pues no fue tan operativo, ¿no? Sácale la quinta, sería 6, 5, sácale quinta, 3. Ya, entonces finalmente esto queda así, ¿no? 2 a la octava por 3 a la 16, 5 al cuadrado por 13. Acá si quieres lo dejas así porque no hay una regla que tiene que ser de menor a mayor. Por último, ya puedes contar cuántos divisores primos hay y puedes determinar cuántos divisores compuestos. ¿Correcto? Ya está. Ya está, ya está. Muy bien. Entonces, las bases. Las bases. Las bases son los divisores primos. Entonces, la cantidad de divisores primos que hemos obtenido sería igual a 6.
más no es la respuesta, ¿no? Más bien lo estoy calculando para luego hallar la cantidad de divisores simples. Porque como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, la cantidad de divisores simples son los primos más 1. Por eso la respuesta es 7. 7, 7, 7. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el caso del ejercicio número 13. 13. ¿Está bien? Ya está. Vamos con la 14 ahí, ¿ah? ¿Listo? Voy viendo si aquí hay alguna pregunta. No, ya está. Todo está claro hasta acá, entonces seguimos. Ahora, en el ejercicio número 14, para reforzar lo que habíamos dicho, ¿sí? Porque vamos a hacerlo en la otra columna, ¿ya? Con tranquilidad. Entonces ya déjame tomar una fotito aquí. Un ratito. Ya, un segundito. Muy bien. Ejercicio número 14, ¿no? En el caso del ejercicio número 14, dice, de los divisores de 43.200, ¿cuántos son múltiplos de 3 pero no de 6? Es importante recordar aquí que todos los números que son múltiplos de 6 son múltiplos de 3. Es decir, los múltiplos de 6 están incluidos, ¿no? Pero no todo múltiplo de 3 es múltiplo de 6. ¿Ya?
Entonces lo único que tengo que hacer es calcular los que están aquí. ¿Y cómo hallo lo de acá? Muy fácil, pues. Hallas el total de divisores que sean múltiplos de 3 y le restas lo que sean múltiplos de 6. O sea, voy a hallar cuántos divisores son múltiplos de 3 y cuántos son múltiplos de 6. ¿Y cómo se hace eso, profe? Facilito, vamos a reforzar, ¿no? Estamos hablando del número 43.200. ¿Sí? Muy bien. 432 es 2 por 216. 216 es 6 al cubo, ¿sí? 2 al cubo por 3 al cubo. Lo anoto para no olvidarme. Por un 2 y 2 ceros, que es 2 cuadrado por 5. Va a salir 2 a la sexta. 2 a la sexta, ¿sí? Por 3 al cubo y por 5 al cuadrado. Ya tú haces tu descomposición como ya tú sabes. O sea, hacer este paso para ti ya no es una dificultad. Luego, ¿sí? Vamos a responder a lo que nos piden, ¿no? ¿Sí? La cantidad de divisores que son múltiplo de 3, pero no múltiplo de 6, se obtiene hallando la cantidad de divisores que son múltiplo de 3 menos la cantidad de divisores que son múltiplo. Profe, ¿siempre se halla así? No, no, no. No te vayas a equivocar. Por ejemplo, imagina que acá me preguntan, ¿no? La cantidad de divisores que son múltiplos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que sean múltiplos de 6, pero que no sean múltiplos de 15, ¿no? Por ejemplo. Múltiplo de 6 que no sea múltiplo de 15. Entonces, como en este caso no está incluido, sino la gráfica es así, entonces para hallar cuántos divisores, ¿no?, de ese número son múltiplos de 6, pero no son múltiplos de 15, le tienes que quitar la intersección. Y en la intersección están los múltiplos de 6 y de 15. Acuérdate que para hallar los múltiplos de 6 y de 15 sacas el mínimo es 30. Entonces, de la descomposición canónica, tú vas a calcular cuántos son, para esta pregunta aparte, ¿no? Múltiplo de 6 y le quitas múltiplo del mínimo común. Ya. Esa es la regla general. Aquí como está incluido, ¿no?, el mínimo común múltiplo de 6 y de 3 es 6, pues. O sea, le quitas los múltiplos de 6. O sea, no cambia la idea general, ¿no? Entonces, no te quedes con la idea, ya, cuando me piden múltiplos números, pero no el otro, calculo el uno y el otro y lo resto, pues, ¿no? Eso aparentemente se ve acá, pero no te olvides de la gráfica. Porque si fuera así, tienes que sacar múltiplo del mínimo común. Eso ya se habló en divisibilidad, por ejemplo. Ya, para que no falles, ¿eh? Para que no falles. Bueno, acá sí es así por la gráfica, ¿no?, que se presenta. Porque todos los múltiplos de 6 son múltiplos de 3. ¿Ya? Muy bien, por eso es. Entonces vamos a recordar cómo hemos dicho, calculamos cantidad de divisores múltiplos de 3, ¿no? Entonces, para hallar la cantidad de divisores que son múltiplos de 3, de la descomposición canónica sacamos un 3. Y hemos dicho eso. Entonces 2 a la sexta por 3 al cuadrado y por 5 al cuadrado. Y aquí calculamos cantidad de divisores. O sea, la cantidad de divisores que son múltiplos de 3 finalmente sale de acá. Mentalmente, muchachos, 7 por 3 y por 3. Estoy sumándole 1 a cada exponente y multiplicando. Sale 63. ¿No? Ya tenemos esto que me interesa. Ahora, pero también quiero saber cuántos divisores son múltiplos de 6. Separas un 2 como hemos hecho antes, ¿no? Por un 3 de la descomposición canónica. Que sería 2 a la quinta por 3 al cuadrado, de acá arriba, siempre fíjate arriba. De ahí está sacando. El 5 queda igualito. Y aquí aplicas cantidad de divisores. Esa cantidad de divisores representan los que son múltiplos de 6. Súmale a cada uno la unidad. Eso sale 54. ¿Está bien? Por lo tanto, respondemos a la pregunta, la cantidad de divisores que son múltiplos de 3, pero no múltiplo de 6, entonces sería 63 menos 54. Respuesta final, 9. Por eso ahí la respuesta tiene que ser 9.
Nada más. Listo. Solución para el ejercicio 14. Bueno, en la 15 me piden divisores compuestos, ¿sí? Ya sabes cómo hallar eso. En la 16 dice que ese número tiene, también lo puedes hallar. Profesor, ¿y acá cómo se hace, profesor? Me dicen en la 16, ¿no? ¿Cómo se haría acá, profesor? Si no hay, solamente es uno. No hay problema, mira, escucha. O sea, no pienses que tienes que multiplicar ahí. Dice que tiene 81 divisores, ¿no? Ya. 4 elevado a la 2n, ¿no? ¿Sí? La cantidad de divisores de 4 a la 2n es 81. ¿Y cómo se da la cantidad de divisores? Primero, ya sabes, tienes que expresarlo como número primo, la base. Como es 2 al cuadrado, se multiplica. Esto es 2 a la 4n. Ah, ya. ¿Y cómo sería la cantidad de divisores de 2 a la 4n? Sería así. Al exponente simplemente le sumas 1. ¿Y con qué lo multiplico? Con nada, pues porque es solamente 1. Ah, ya. ¿Y eso normal igual a 81? Sí. Sí. Y ahí calculas n. Por eso n tiene que ser 20. Tu nota. Y ya está. 20. Y así, por ejemplo, es el caso de la 16. Muy bien. En la 17, ya sabes cómo calcular el valor de n ahí. ¿Cuántos divisores múltiplos de 20 tiene 5000? Ya sabes cómo calcular múltiplos de 20, ¿no? Vamos a ver la 19, pues, ¿no? La 19 aquí. Voy a hacer la 19 y voy a repasar la preguntita que vino en el último examen de admisión, ¿ya? Con eso terminaremos hoy día. Veamos. Ejercicio número 19. En el caso del ejercicio número 19, dice, calcule la suma de cifras de n y su descomposición canónica. Lo que me están mostrando aquí, y ese dato es importantísimo, ¿no? ¿Qué dato, profesor? ¿Qué es la descomposición canónica? Esto es una descomposición canónica. ¿Y qué significa que esto sea una descomposición canónica? Jamás te olvides que este A y este A más 1, hemos dicho, son los divisores primos. O sea, en otras palabras, son números primos. Y si son números primos, entonces hay una sola posibilidad, no hay varias. Como te expliqué al inicio, ¿no? El 2 y el 3 son los únicos números primos que son números consecutivos. Estos son números consecutivos y tienen que ser primos. Ah, ya, se razona. Que ese A debe ser 2 y el A más 1 que son primos debe ser 3. No hay otra opción. Deben ser 2 y 3. Porque si, profe, ¿y si A fuera 3? No, pues porque este sería 4 y ya no sería descomposición canónica. Profe, y si ya fuera 5, este sería 6, ya no sería descomposición canónica. Ah, el único caso esa es la jugadita para la 19. Ah, ahora sí pues sale rápido, profe, pues ya tengo el valor de A. Sería 2 elevado a la séptima, reemplazando en el exponente, por 3. Entonces sería 128 por 3, que sale 384, ¿no? Y ¿qué me pide? Ah, la suma de cifras. Están pidiendo la suma de cifras. La suma de cifras será 15, ¿no? Eso tendría que ser la suma de las cifras. ¿Sí? Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ajá. Vamos a terminar algunos para que ahí puedas ir a almorzar tranquilo con esta preguntita, ¿ya? A ver, dame un segundation. La voy a buscar.
Y la voy a encontrar. Aquí está. Vamos por aquí entonces, a la derecha o a la izquierda. Y ya está. Muy bien. Vamos aquí a proponerles la preguntita que vino en el examen de admisión UNAL 2021-2, ¿ya? Estoy seguro que tú recién te estás preparando, no has postulado todavía, tienes 17 años, ¿no? O 16 vas a postular por primera vez. Bueno, para que sepas, ¿ya? En el examen de admisión anterior, UNAL 2021-2, ¿sí? La pregunta que vino sobre este tema fue así. Me daban un número A, que era 25 elevado a la 2n más 3 por 8 a la n. Me daban otro número B, que era 4 a la n por 5 a la 2n más 5. Si la cantidad, dice así, yo te leo el enunciado, si la cantidad de divisores del número A, lo voy a denotar así, ¿no? Dato, la cantidad de divisores del número A es igual a la cantidad de divisores del número B aumentado en 55. ¿Sí? La pregunta era, ¿no? Calcule, este era dato, pues, ¿no? Calcule 3n más 1. Y como es una pregunta de admisión, obviamente tenemos que ver las claves también, ¿sí o no? Porque hasta puedes champear al toque nomás esta preguntita. Bueno, no tan directo, pero mínimo tienes que saber hacer descomposición canónica o hallar cantidad de divisores. Sin saber eso también no lo vas a resolver. Aquí a la derecha te pongo, ¿no? Así. Por acá te pongo las alternativas. O te las pongo por acá atrás. Las alternativas eran 3, 9, 4, 10 y 7. ¿No? Muy bien. Esas eran las alternativas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a la solución, ¿no? Ajá. ¿Sí se ve? ¿Qué debió hacer el alumno? Por ejemplo, ¿no? Utilizar este dato para hallar una ecuación con n y calcular n, porque ese es el objetivo. Ahora, pero se observa que esto no es primo, ni esto también, y ni esto tampoco. ¿No? Ni esto tampoco, ni esto. Entonces hay que descomponer canónicamente. Esa parte como que ya la hemos practicado un poquito, el 25 es 5 al cuadrado, y el cuadrado multiplica aquí a 2n más 3. Entonces quedaría así, ¿no? 5 elevado a la 4n más 6, pues ya lo multipliqué por 2. Bueno, acá también es sencillo, pues 2 al cubo y el cubo multiplica el n. Sería 2 a la 3n. Aquí 4 es 2 al cuadrado y el 2 multiplica el n, sería 2 a la 2n. Por 5, ese sí es primo. Así que lo que acabo de hacer de negrito es la descomposición canónica ya. A continuación te pasas al dato, que es este, ¿no? La cantidad de divisores de A debe ser igual a la cantidad de divisores de B aumentado en 55. Entonces, cantidad de divisores de A, ¿cómo hallas? A cada exponente súmale 1. Sería 4n más 7, ya le sumé 1, por el otro exponente 3n aumentado en 1. Y eso tiene que ser igual a la cantidad de divisores de B. Acá están los exponentes, sería 2n más 1 por 2n más 6. Más 55. ¿Está bien? Ya está. (4n más 7 por 3n más 1, 3n más 1 es igual a 2n más 1 por 2n más 6 aumentado en 55. Y ahora, profesor, ya está.
¿Resuelvo? Bueno, yo si estuviera en el examen y llego a este punto, yo juego, pues mira, si me preguntan esto, para no estar, ¿no? Multiplicando, te va a formar una cuadrática. Pero se supone que el n es entero y positivo, ¿no? Pues exponente. Siempre el exponente es entero positivo acá. Pues se supone que si es entero positivo, ¿no? Esto es imposible que me salga 3. Porque n me va a salir 2/3, es absurdo. Tampoco puede ser 9. Única posibilidad es 4, 10 y 7. Si es 4, n vale 1. Si es 10, n vale 3. Y si es 7, n vale 2. Y simplemente juega, pues. ¿Por qué no puede ser n1? Fácil, porque si acá sale n1, sale 11 por 4, 44. No llegas ni a 55, absurdo. ¿Por qué no puede ser 10? Porque no cumple, mira, porque si n fuera 3, acá sale 19 por 10, 190. ¿Qué tiene que ver eso? Que si tú reemplazas 3 acá sale 7 por 2, 84, no llegas a 190 jamás. Entonces todos están descartados, pues la clave es esta, pues. Porque n tendría que valer 2. Comprobemos. 15 por 7, 105. 5 por 10, 50, más 55, 105. Cumple. O sea, de la ecuación, n te va a salir 2. Champeas nomás. Por lo tanto, 3n más 1 tendría que ser 7, ¿no? Acuérdate que estamos en aritmética. Y aritmética puedes tantear. Tenemos que ponernos en la situación de una pregunta de examen también, pues, ¿no? ¿Ya? Te vas a pasar 10 minutos resolviendo, ¿no? Tienes que razonar rapidito, ¿ya? Sí. Muy bien. Bueno. Hasta aquí llegaremos el día de hoy. Gracias por su atención, alumnos, ¿sí? Y que gane Perú, ¿ya? Bueno.